Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué zona del mundo se estén conectando con nosotros. Mi nombre es Julieta Frucho Puigbo, yo soy coach, soy instructora de la Academia Aprendiendo a Vivir. Como todos los viernes, estos son las cápsulas de vivos, donde tratamos temitas específicos que tienen mucho valor en nuestra vida diaria. Hoy estoy interesada en poder hablar con ustedes del tema de los límites. Primero porque considero que fuimos criados y somos criados generalmente en un sistema social donde los límites son tomados desde un punto de vista más bien como una necesidad biológica o fisiológica de respuesta frente a un peligro, ¿no? Por ejemplo, nos crían sabiendo que no hay que meter los dedos en la corriente eléctrica, nos crían con determinados límites que nos ayudan a la supervivencia, si queremos inclusive, y desde lo más primitivo y lo más instintivo, estos límites nos ayudan a crecer y a desarrollarnos en condiciones, si se quiere, y entre comillas, seguras. Ahora, ¿qué pasa este último tiempo donde hay tanta visión y tanta concientización sobre la parte emocional de las personas, ¿no? Porque no somos solamente entes físicos que van por la vida caminando, reaccionando y accionando frente a diferentes tipos de estímulos. Eh, somos seres emocionales que vivimos en un sistema y a partir de ahí nos desarrollamos. Entonces, ¿qué pasa con los límites? Aprendemos y aprendimos que los límites son una forma de supervivencia frente a determinados estímulos. Ahora, en cuanto a lo emocional, es más difícil, creo, y escucho, y por lo que interactúo y por lo que voy aprendiendo en esta profesión y en el camino propio del autoconocimiento, que es mucho más difícil hablar de límites cuando hablamos de límites de uno mismo, ¿no? Primero porque considero que para poder aprender a poner límites en lo emocional y en lo físico también a otras personas, necesitamos pasar por la fase de un proceso de autoconocimiento para saber cuáles son nuestros límites, nuestros propios límites, conocer cuáles son nuestros propios límites. Por ejemplo, em, un límite al estrés, por ejemplo, sería tener un buen proceso de autoconocimiento de nuestro registro corporal, saber cuando nuestro cuerpo está cansado, que está llegando al límite. Vamos por la vida usualmente diciendo frases como estoy al límite, estoy llegando al límite, pero no sabemos cómo responder a eso. Entonces hoy quería traerles algunos tips como para poder saber muy puntuales y algunas preguntas que los desafíen. A mí me gusta que se queden como desafiándose a preguntarse sobre estos límites. ¿Qué tienen que ver estos límites? ¿Por qué no puedo ponerle límites a otra persona que me está haciendo mal? ¿Por qué no puedo poner límites en una relación? ¿Por qué sí puedo ponérselos a algunas personas y por qué a otras no? ¿Por qué sí puedo poner o puedo darme cuenta de mis propios límites en determinadas situaciones y en otras situaciones llego a los extremos, por ejemplo, de enfermarme, de tener picos de estrés? Que es muy común hoy en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no aprendemos a registrarnos. Y eso es parte de un aprendizaje que tiene que ver con el autoconocimiento, registrarse primero uno mismo. Si primero aprendemos a registrarnos a nosotros mismos, vamos a poder también aprender a registrar al otro. Hay algo que yo siempre digo con el registro del otro, ¿no? Que no es solamente registrarlo. Hay muchas veces que tenemos una necesidad de tener conversaciones de las que llamamos en coaching conversaciones incómodas para generar otro tipo de conversaciones o para abrir determinadas conversaciones que abren posibilidades, donde hay algo que se pierde de vista por esta falta de registro, justamente que es el sentido de la oportunidad. A veces podemos plantearnos tener conversaciones em, con muchas posibilidades, pero perdemos el sentido de la oportunidad y el sentido de la oportunidad de cuándo se debe dar esa conversación o cuándo se puede dar esa conversación. Siempre pongo el ejemplo de una persona que está buscando un aumento de sueldo y prepara todo su discurso, se desafía internamente qué va a decir, toma coraje, inclusive arma sus argumentos en cuanto a por qué le corresponde ese aumento de sueldo, golpea la puerta de su jefe,
abre de la puerta de la oficina de su jefe, abre la puerta y de repente su jefe está discutiendo a los gritos con una persona, ¿no? Y le pregunta, sí, pasa, ¿qué necesitas? Y entonces yo digo, en ese momento, cuando registramos al otro y nos damos cuenta que no es el mejor momento quizás para tener esa conversación, podemos guardarnos, podemos esperar y podemos accionar en base a nuestro propósito y no reaccionar. Porque quizás con el embale que venimos de, bueno, voy a hacer esto, me pierdo el registro del otro y pierdo el registro del sentido de la oportunidad. Entonces, volviendo a los límites, cuando nosotros aprendemos a registrarnos a nosotros, también aprendemos a conocer nuestros límites y los límites de los demás y aprendemos cuando esos límites podemos diferenciarlos en límites sanos que me hacen bien, tanto ponérmelos a mí como ponérselos a otros, como cuáles son los límites que no me están haciendo bien. Por ejemplo, esos límites a los que estamos acostumbrados porque nos criaron así, porque nuestras creencias nos dicen que esto es de determinada manera y va a ser siempre así, porque nuestro aprendizaje sociocultural en nuestro sistema familiar estas cosas eran así, nos limitan porque lo sostienen creencias limitantes. Entonces hay dos cosas que a mí me gustaría poder diferenciar. La primera es que para aprender a poner límites, uno aprende primero con uno mismo y el desafío es interno y el desafío es un proceso de autoconocimiento. Y la segunda es poder diferenciar si esos límites que ponemos tanto a los demás como nos ponemos a nosotros mismos vienen sostenidos por determinados valores o determinadas creencias. ¿Son límites que nos potencian o son límites que nos retrasan o que nos frenan? Y cuando nos damos cuenta que nos potencian, preguntarnos en qué nos potencian y cómo lo vamos a llevar a cabo. Y ahí elaborar un plan de acción, obviamente, sostenido de determinados valores, porque los límites también, cuando proyectan un beneficio para nosotros, en general están sostenidos por determinados valores y determinadas emociones, se generan emociones. Por ejemplo, si nosotros somos una persona cuyo valor importante, por ejemplo, es la honestidad, no vamos a estar buscando parejas de personas que claramente son infieles. Entonces, ese sería un límite, pero ese límite que yo pongo en la búsqueda de lo que quiero está sostenido por un valor, que es un valor importante para mí. También poder decir, bueno, también los límites están sostenidos en determinadas emociones, ¿no? Esas emociones, preguntarse de dónde vienen, porque hay veces que nuestro cuerpo registra emociones que vienen de un pasado. Por ejemplo, el hecho de decir, si el dicho, en Argentina se usa mucho un dicho que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Entonces, esto querría decir más o menos como, si me pasó una vez, y yo vuelvo a hacer lo mismo, o ni siquiera vuelvo a hacer lo mismo, o sea, se genera una situación parecida, mi cuerpo genera una alerta, ¿no? Esa alerta obviamente genera cortisol, genera estrés y todo. Ahora, el tema es desafiarse y preguntarse, este sistema de alerta que tiene mi cuerpo, que es lógico a una reacción por algo que me pasó, ¿está pasándome hoy? ¿Es una realidad actual? O sea, la chica que se quemó a los 5 años con leche caliente, ¿es la misma chica, la misma mujer hoy que puede responder a esta situación de una manera distinta? Entonces ahí sí volvemos al pasado, pero para darnos cuenta que hoy somos diferentes, que tenemos nuevas herramientas, que tenemos nuevos procesos de aprendizaje, que tenemos nuevos procesos de autoconocimiento a la mano. Entonces, estoy mirando mis machetes para que no se me pierda nada. ¿A qué valores responden? ¿A qué emociones responden? Si son límites que necesito ponerme internamente yo para tener una vida más sana, si son límites que necesito ponerle a los demás, si los límites son límites que tengo que desafiar, que quiero desafiar para poder potenciarme, o si son límites que me están advirtiendo, por ejemplo, este registro corporal que decía de las situaciones de estrés y me están advirtiendo eh, sobre mí misma para no llegar a situaciones extremas. Después también los límites son un proceso de conocimiento que nos lleva a aprender más de nosotros. Y este aprender más de nosotros también implica el poder relacionarnos con los otros de una manera diferente y más sana. Em, una de las preguntas que me viene cuando hablamos de límites es qué es lo que nosotros permitimos de nosotros mismos
a nosotros mismos, para nosotros mismos y qué es lo que permitimos de los demás. Y esta diferenciación de por qué hay gente a la que es más fácil ponerle límites y por qué hay gente a la que no, porque eso sí es un desafío, ¿no? En el trabajo interpersonal, no digo de la relación con otras personas. Después quería darles estos tips. Por ejemplo, descubrí tus propios límites. Registra tus emociones, registra tu corporalidad. Elegí cuáles son tus límites. Elegí cuáles son tus límites y cuáles vas a desafiar y cuáles son aquellos que te sirven para crecer, para estar más sano física y mentalmente y sobre todo emocionalmente, porque las emociones desatan cualquier tipo de reacciones a nivel físicas y mentales. Proponete desafiar tus límites cuando sea necesario. Cuando vos veas que esos límites no vienen de tu realidad actual, sino que vienen de experiencias del pasado, o vienen de tu crianza, o vienen de tu sistema sociocultural o de tu sistema familiar, proponete desafiarlos de vez en cuando. Aprende a respetar tus límites cuando el límite venga marcando una alerta. Esto que hablábamos del registro corporal. Por ejemplo, las situaciones de estrés que no te lleven a una enfermedad. Aprende a registrarlos antes. Es muy bueno tomar como experiencia algo que nos pasó y analizar ese proceso para entender qué pasó, preguntarnos para qué también. Aprende a poner límites sanos, aprende a ponerle límites a los demás y te doy un consejo más, cuando lo hagas y te sientas bien, aprende a hacerlo sin culpa, libérate. Los límites no son una mala palabra, nos muestran simplemente realidades, situaciones, hechos. La única persona que puede entender tus límites realmente y entender cuáles son tus límites, tus propios límites y cuáles son los límites que necesitas ponerle a los demás, sos vos. Con lo cual, como siempre digo, acá nosotros damos tips, pero el que hace el proceso realmente sos vos. Esto quería dejarle como desafío para aprender, ¿no? Más sobre los límites. Pregúntate qué valores hay que sostienen este límite y por qué lo sostienen, si me siguen sirviendo o no en la persona que soy hoy, y pregúntate qué creencias hay también sobre ese límite. Por ejemplo, muchas veces no ponemos límites en las relaciones porque pensamos que eso va a dañar la relación o va a dañar el vínculo. Entonces, también reformulate, repreguntate y replanteate cómo estás poniendo esos límites cuando los pones, de qué manera lo haces. No con todo el mundo va a funcionar lo mismo. Y terminando, porque los dejo ya con toda esta información y estos tips, van a encontrar más en todo esto que estamos hablando hoy, va a haber un pequeño resumen en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Nos encuentran en la plataforma aprendiendoaviviracademia.wixbook.com, nos encuentran en Facebook, por acá, en los vivos, nos encuentran en Instagram, en todos como aprendiendoavivir.academia. Y además estamos en YouTube y estamos en Spotify, pero no quiero terminar esta cápsula sin recordarles que el 23 y el 24 de septiembre va a haber un webinar especial titulado Sincronicidad o Casualidad, que lo va a estar brindando una de nuestras instructoras, que es la psicoterapeuta, a veces pasa esto, Patti Ramos. A las 10 de la mañana, 12 de la mañana, vayan chequeando nuestras redes porque el horario va a depender desde dónde nos estén conectando, desde dónde se estén conectando con nosotros. Hoy estoy muy trabada con las palabras, pero muy clara en lo que quería decir. Así que los desafío para que empiecen a preguntarte qué son los límites, cuáles son para mí, para los demás. Y bueno, nada, la mirada es para adentro. Así es como se aprende. Les dejo un beso grande. Como siempre, espero que esto sea de utilidad para ustedes y quedamos a disposición suya. Hasta luego, muchísimas gracias.